Así que, hace apenas un minuto, Donald Trump perdió la compostura por completo después de que el Congreso emitiera lo que expertos llaman una advertencia final innegociable. No fue un comunicado de prensa, no fue teatro político, fue un mensaje coordinado de los legisladores. El reloj de supervivencia legal de Trump ha empezado oficialmente a correr y esta vez no habrá prórrogas. Según múltiples fuentes del Congreso, esta advertencia no se trataba de apariencias ni titulares. Se trataba de consecuencias reales, esas que no desaparecen con discursos, mítines o publicaciones en redes sociales. Por primera vez, los miembros del Congreso están señalando abiertamente que el patrón de desafío de Trump ha cruzado una línea que ni siquiera el poder político puede proteger. Y la reacción de Trump lo dice todo. A los pocos minutos de emitirse la advertencia, Trump estalló en ataques privados y públicos contra los legisladores, el sistema judicial y lo que llamó un esfuerzo coordinado para destruirlo. Pero detrás de esa ira hay algo mucho más peligroso para Trump: pánico. Porque esta no era una simple advertencia que pudiera ignorar. Lo que hace que este momento sea diferente no es el ruido, sino la irrevocabilidad. El Congreso ya ha emitido numerosas declaraciones sobre Trump. Investigaciones, audiencias, citaciones, amenazas. Trump sobrevivió a todas ellas haciendo lo que siempre ha hecho: retrasar, desviar, negar y distraer. Pero esta advertencia cambia las reglas. Según analistas legales y asesores del Congreso, esta medida indica que los legisladores ya no tolerarán las tácticas dilatorias de Trump. El lenguaje utilizado no fue simbólico, fue procesal. Hizo referencia a mecanismos de aplicación, plazos y coordinación con las autoridades federales. En otras palabras, no fue una advertencia dirigida a las cámaras, fue una advertencia dirigida a los tribunales. Trump entiende perfectamente lo que eso significa. Por eso su respuesta no fue tranquila ni calculada. Fue explosiva. Cuando alguien reacciona con furia descontrolada, suele significar que sabe algo que no quiere que nadie más sepa todavía. Se está quedando sin opciones. Esta situación representa un punto de inflexión. No porque Trump esté siendo criticado, y eso es normal, sino porque las instituciones que durante años impulsó, ridiculizó y debilitó, ahora dan señales de estar preparadas para pasar de las advertencias a la acción. Y una vez que ese cambio ocurra, la estrategia en la que Trump se basó durante décadas dejará de funcionar. Ya no se trata de política, se trata de cumplimiento versus consecuencias. Y por primera vez, a Trump se le dice clara y directamente que ya no se tolerará negarse a cumplir. Hace apenas un minuto, el Congreso lo dejó clarísimo. La era de las meras advertencias para Donald Trump ha terminado. Ya no se trata de posturas políticas ni amenazas retóricas diseñadas para las cámaras de televisión. Los legisladores han pasado oficialmente de las señales a la acción. Durante años, Trump ha recurrido a su estrategia característica: retrasar, desviar y eludir, utilizando cada resquicio, truco procesal y ventaja política para retrasar la rendición de cuentas. Pero esta advertencia final no es solo una declaración. Es una señal de que el siguiente paso es la aplicación de la ley. El lenguaje empleado por los líderes del Congreso fue preciso, calculado y con fundamento legal. Las referencias a plazos, la supervisión coordinada con las autoridades federales y las consecuencias explícitas revelaron que no se trata de una amonestación casual. Esta advertencia tiene peso. Un peso que Trump ya no puede ignorar. Está diseñada para eliminar cualquier posibilidad de agotar el tiempo o convertir la situación en otro espectáculo mediático. Los analistas señalan que el Congreso, en coordinación con sus asesores legales, ha acortado la distancia entre la postura política y las consecuencias reales, dejando inequívocamente claro que el incumplimiento desencadenará acciones inmediatas. La reacción de Trump, explosiva y desenfrenada, refleja la gravedad del momento. Su furia denota pánico, no poder. La señal inequívoca de alguien que se da cuenta de que las reglas han cambiado. Durante décadas, la influencia y el poder político de Trump le permitieron manipular las advertencias para convertirlas en tácticas dilatorias. Pero esta vez, el Congreso actúa con una unidad y un propósito sin precedentes. No están lanzando amenazas que deban ignorarse. Están señalando un cambio legal y procesal que se sentirá de inmediato, marcando un punto de inflexión, no solo en esta investigación, sino en la rendición de cuentas más amplia de los líderes políticos. En resumen,
Esta conferencia marca la transición de las palabras de RA a las consecuencias, de la retórica a la aplicación. Para Trump, el mensaje es ineludible. La historia observa, el sistema legal observa, y la cuenta regresiva ha comenzado. El cumplimiento ya no es opcional. Las consecuencias son reales, inmediatas e inevitables. Lo que hace que esta advertencia del Congreso sea tan inédita no es su retórica política, sino su fundamento legal y procesal. A diferencia de declaraciones o comunicados de prensa anteriores, esta advertencia conlleva un mecanismo implícito de cumplimiento inmediato, lo que indica que Trump ya no puede recurrir a las tácticas dilatorias tradicionales. Históricamente, Trump ha tratado las advertencias como opcionales, una oportunidad para manipular narrativas, conseguir apoyo o presentar una nueva apelación. Pero esto es fundamentalmente diferente. Representa un esfuerzo coordinado entre el Congreso y las autoridades legales para cerrar todas las lagunas legales que ha explotado durante años. Los analistas legales señalan que el lenguaje utilizado en esta advertencia fue meticulosamente estructurado para que fuera vinculante y ejecutable. Hizo referencia a plazos específicos, acciones requeridas por Trump, y describió lo que sucedería si no se cumplía. Esto representa un claro cambio con respecto a las vagas advertencias de meses anteriores. La advertencia fusiona eficazmente la supervisión política con la preparación judicial, creando una amenaza híbrida que conlleva consecuencias tanto reputacionales como legales. Es una advertencia respaldada por la autoridad y el procedimiento, no por opiniones ni maniobras políticas. Además, los expertos señalan que el patrón histórico de Trump, su resistencia a invocar el privilegio ejecutivo, cuestionar la legitimidad de las citaciones y presentar apelaciones frívolas, ha sido anticipado y contrarrestado explícitamente mediante la codificación de plazos y la descripción de consecuencias inmediatas, eliminando así las zonas grises que normalmente explota. Esta es una advertencia que no se puede manipular ni retrasar. Está diseñada para obligar a la acción. En resumen, esta advertencia final es más que un mensaje. Es un punto de inflexión en el panorama político legal. Representa una fusión del poder del Congreso, la autoridad legal y la rendición de cuentas pública, convirtiéndola en uno de los momentos más significativos de la historia política reciente. La capacidad de Trump para considerar las advertencias como opcionales ha terminado. El cumplimiento ya no es una sugerencia, sino un imperativo legal con consecuencias inmediatas. Apenas minutos después de que el Congreso emitiera lo que denominaron una advertencia final, Donald Trump estalló en una manifestación que reveló más pánico que poder. Esta reacción no fue la pose calculada de un político experimentado. Fue la respuesta sin filtros de alguien que se dio cuenta de que las reglas han cambiado radicalmente. Durante años, Trump se ha esforzado por controlar la narrativa, utilizando la indignación, la desviación y la distracción para mantener una imagen de dominio. Pero este momento expone las grietas en esa armadura. Fuentes internas informan que la respuesta inmediata de Trump fue una mezcla de ira, incredulidad y confusión estratégica. Sus declaraciones en redes sociales, junto con conversaciones privadas con asesores, reflejaron un reconocimiento inequívoco de que las opciones que antes le funcionaban, retrasar, negar y desviar, ya no son efectivas. La naturaleza explosiva de su reacción indica un sentido de urgencia. Entiende que el Congreso, en coordinación con las autoridades legales, ha creado un escenario donde la inacción no es una opción. El pánico en este contexto es una respuesta natural a una realidad cuyas consecuencias son inminentes, inevitables y potencialmente históricas. Los expertos legales enfatizan que esta reacción es significativa porque subraya la presión psicológica ejercida por la amenaza de la aplicación de la ley. La marca de Trump siempre se ha basado en la resiliencia, el dominio y la imagen de nunca rendirse. Cuando la persona más acostumbrada a controlar los resultados se ve visiblemente alterada, dice mucho de la gravedad de la situación. Esto es más que una simple volatilidad emocional. Es una señal de alarma estratégica. La intensidad de la respuesta de Trump presagia un conflicto político y legal intensificado en las próximas horas. Es un vistazo poco común al lado humano de alguien que ha pasado décadas proyectando invencibilidad. Ahora se enfrenta a un escenario donde la autoridad, la legalidad y el timing convergen para crear una presión sin precedentes. En esencia, la reacción explosiva de Trump no es fuerza, es pánico, y el mundo observa cómo comienzan a desplegarse las consecuencias de este momento.
Durante décadas, Donald Trump ha recurrido a una táctica definitoria al enfrentarse a la presión legal o política: retrasar y desafiar, desde demandas judiciales hasta citaciones e investigaciones del Congreso. La estrategia de Trump siempre ha sido ganar tiempo, agotar a sus oponentes y explotar todas las lagunas procesales disponibles. Están señalando un cambio legal y procesal que se sentirá de inmediato, marcando un punto de inflexión, no solo en esta investigación, sino en la rendición de cuentas más amplia de los líderes políticos. En resumen, esta conferencia marca la transición de las palabras de REA a las consecuencias, de la retórica a la aplicación. Para Trump, el mensaje es ineludible. Ya sea invocando el privilegio ejecutivo, presentando innumerables apelaciones o aprovechando su influencia política, Trump ha convertido desde hace tiempo los obstáculos legales en un juego de resistencia. Pero hoy, esa estrategia se ha topado con un muro sin precedentes. La advertencia final del Congreso señala un cambio drástico. A diferencia de investigaciones o citaciones anteriores, este momento cuenta con el respaldo no solo de la autoridad política, sino también de mecanismos de ejecución explícitos. La combinación de supervisión del Congreso, preparación legal y un plazo apremiante elimina las principales ventajas que hicieron efectivas las tácticas dilatorias de Trump. Por primera vez, todas las vías que históricamente utilizó para demorar o eludir la rendición de cuentas están bloqueadas, creando un escenario en el que el tiempo, su arma más poderosa, ya no está de su lado. Los analistas señalan que el impacto psicológico de este colapso es enorme. El enfoque de Trump siempre se ha basado en la expectativa de que los oponentes finalmente cederían, los jueces concederían prórrogas, o la opinión pública distraería de los procedimientos legales. Sin embargo, con la advertencia coordinada del Congreso, esa expectativa se ha desvanecido. La amenaza explícita de consecuencias no deja margen de maniobra, exponiendo la vulnerabilidad inherente de una estrategia basada enteramente en el aplazamiento y la ofuscación. Además, se informa que los asesores de Trump se encuentran en territorio desconocido, luchando por elaborar una respuesta que preserve su estilo de desafío y evite riesgos legales inmediatos. El colapso del enfoque de demorar y desafiar no es solo procesal. Socava la narrativa de control e invencibilidad que Trump ha cultivado cuidadosamente durante décadas. En resumen, la misma táctica que le permitió a Trump evadir consecuencias durante años, ahora está obsoleta. La combinación de precisión del Congreso, aplicación de la ley y escrutinio público ha neutralizado su estrategia defensiva más confiable, acorralándolo donde el cumplimiento o la confrontación son las únicas opciones, y cualquiera de las dos opciones conlleva consecuencias monumentales. El momento en que el Congreso emitió su advertencia final a Donald Trump no fue solo una declaración política. Fue una señal de que la autoridad legislativa machi en el sistema judicial ahora opera en tándem. Durante años, Trump ha explotado la separación entre la supervisión política y la ejecución judicial, manipulando retrasos y lagunas procesales para evitar la rendición de cuentas. Pero esta convergencia marca un cambio histórico. Los legisladores ya no emiten advertencias de forma aislada. Se están alineando con los mecanismos legales diseñados para garantizar el cumplimiento. Los expertos legales señalan que la advertencia del Congreso hizo referencia a la acción coordinada con las autoridades federales, plazos y consecuencias procesales, lo que esencialmente sienta las bases para la ejecución inmediata si Trump incumple. Esta es una evolución táctica. La presión política ahora viene acompañada de un sistema judicial poco claro para ETH. Trump ya no puede depender de la manipulación mediática ni del teatro político para evadir el escrutinio legal. Las estructuras de gobierno se están cerrando con precisión. El efecto en el círculo íntimo de Trump ha sido profundo. Según se informa, los asesores se apresuran a evaluar qué se puede negociar, qué se puede retrasar y qué es legalmente inevitable. La realidad es cruda. Todas las opciones en las que Trump ha confiado históricamente, apelaciones, privilegio ejecutivo, mítines públicos o manipulación mediática, se ven neutralizadas o son insuficientes ante la fuerza combinada del Congreso y el sistema judicial. Esta convergencia también tiene una dimensión psicológica. La base de Trump ha interpretado durante mucho tiempo su desafío como una señal de fuerza. Pero a medida que las autoridades políticas y legales actúan coordinadamente,
La narrativa cambia del desafío a la consecuencia inevitable. Los analistas advirtieron que esta alineación podría acelerar los procedimientos legales, sentando un precedente donde la presión política ya no es simbólica, sino funcionalmente ejecutable. En esencia, la advertencia final representa más que palabras. Es un momento histórico en el que el Congreso y el Poder Judicial operan efectivamente como un único mecanismo coordinado para garantizar la rendición de cuentas. Para Trump, esta convergencia significa que no hay ambigüedad, ni escapatoria. Un cambio decisivo en el equilibrio de poder y la aplicación de la ley en la política estadounidense. Para Donald Trump, el desafío siempre ha sido un componente central de su marca política. Negarse a cumplir, impugnar cada citación y desafiar a cada autoridad ha creado una imagen de resiliencia imparable ante sus partidarios. Pero lo que está en juego en esta última advertencia del Congreso no tiene precedentes, y el coste político del desafío nunca ha. Ahora se enfrenta a un escenario donde la autoridad, la legalidad y el timing convergen para crear una presión sin precedentes. En esencia, la reacción explosiva de Trump no es fuerza, es pánico, y el mundo observa cómo comienzan a desplegarse las consecuencias de este momento. Durante décadas, Donald Trump ha recurrido a una táctica definitoria al enfrentarse a la presión legal o política: retrasar y desafiar, desde demandas judiciales hasta citaciones e investigaciones del Congreso. La estrategia de Trump siempre ha sido ganar tiempo, agotar a sus oponentes y explotar todas las lagunas procesales disponibles. Están señalando un cambio legal y procesal que se sentirá de inmediato, marcando un punto de inflexión, no solo en esta investigación, sino en la rendición de cuentas más amplia de los líderes políticos. En resumen, esta conferencia marca la transición de las palabras de REA a las consecuencias, de la retórica a la aplicación. Para Trump, el mensaje es ineludible: ha sido mayor. Ignorar esta advertencia ya no es un acto meramente simbólico. Conlleva consecuencias reales, inmediatas e históricamente significativas. Los analistas políticos advirtieron que si Trump decide desafiar la advertencia, corre el riesgo de alienar a los republicanos moderados, independientes y votantes persuadibles que aún valoran la adhesión al Estado de Derecho. Su base puede celebrar su desafío, pero el electorado en general podría interpretarlo como una prueba de que se coloca por encima de la responsabilidad legal, socavando su credibilidad y la viabilidad de su campaña. En esencia, el riesgo político es doble: galvanizar a los partidarios extremos y, al mismo tiempo, erosionar la legitimidad de la corriente dominante. Más allá de la percepción pública, Trump se enfrenta a una exposición legal que amplifica las consecuencias políticas. Al desafiar abiertamente una advertencia coordinada, respaldada por una posible aplicación de la ley, podría desencadenar procedimientos de desacato, sanciones inmediatas y el primer escenario en la historia de un expresidente enfrentándose a la cárcel por incumplimiento. Esa acción dominaría la cobertura mediática, redefiniría las narrativas políticas y probablemente eclipsaría los debates sobre políticas o los mensajes de campaña. La imagen de tal confrontación es inevitable, y las repercusiones para su imagen política son graves. Además, cuanto más se demore o se resista Trump, más se coordinarán el Congreso y los organismos federales, aumentando la presión legal y política. Cada día de desafío se convierte en una nueva oportunidad para que la oposición lo incrimine como imprudente, ilegal o inepto para el cargo. Los analistas argumentan que el cálculo es simple. El cumplimiento puede parecer débil a sus bases, pero el desafío podría destrozar la coalición más amplia necesaria para el éxito electoral nacional. En resumen, Trump se encuentra atrapado en un dilema histórico. Cada decisión conlleva un riesgo político monumental. El cumplimiento puede dañar su imagen de desafío, pero ignorar la advertencia podría provocar una tormenta política y legal capaz de remodelar su legado y posiblemente el curso de la propia política estadounidense. La advertencia dirigida a Donald Trump no es solo una maniobra política o legal. Es un punto de inflexión histórico que podría engañar o redefinir la responsabilidad de todos los que ejercen el poder en Estados Unidos. Durante décadas, presidentes, magnates corporativos y élites políticas han puesto a prueba los límites de la autoridad, a menudo recurriendo a la riqueza, la influencia o la posición para evadir las consecuencias. El largo historial de litigios,
tácticas dilatorias y desafío de Trump ha ejemplificado esta dinámica, pero este momento marca un cambio drástico. Nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley. Los juristas enfatizan que esta acción no tiene precedentes. Nunca antes el Congreso, en coordinación con las autoridades legales, había emitido una advertencia con un potencial de ejecución tan explícito directamente a un expresidente. Las consecuencias descritas, desde los requisitos de cumplimiento de una empresa de medios de comunicación, hasta los procedimientos por desacato y el posible encarcelamiento, sientan un precedente que trasciende este caso individual. Demuestra que el poder institucional, cuando se coordina eficazmente, puede exigir responsabilidades incluso a las figuras más arraigadas. Las implicaciones se extienden mucho más allá del propio Trump. Los futuros líderes políticos y las personas poderosas serán plenamente conscientes de que las estrategias tradicionales de demora, desafío u obstrucción ahora pueden contrarrestarse con contundencia. Este momento podría servir como modelo para exigir el cumplimiento y proteger la integridad de los procesos judiciales y legislativos, enviando el mensaje de que los límites legales e institucionales son exigibles independientemente del rango o la influencia. Además, este momento cristaliza el principio de que la autoridad conlleva responsabilidad, refuerza la confianza pública en que los sistemas diseñados para mantener la rendición de cuentas pueden operar incluso contra figuras políticas formidables. La convergencia del Congreso, el sistema de justicia y los mecanismos de aplicación subraya que las leyes no son simbólicas. Son vinculantes, procesables y consecuentes. En resumen, este no es un mero episodio legal o político. Es un momento decisivo en la democracia estadounidense. Al confrontar a Trump con consecuencias inequívocas, el Congreso y el sistema de justicia han enviado una señal que resuena mucho más allá de este caso. Una clara declaración histórica de que la rendición de cuentas es universal y nadie es intocable. Ahora se enfrenta a un escenario donde la autoridad, la legalidad y el timing convergen para crear una presión sin precedentes. En esencia, la reacción explosiva de Trump no es fuerza, es pánico, y el mundo observa cómo comienzan a desplegarse las consecuencias de este momento. Durante décadas, Donald Trump ha recurrido a una táctica definitoria al enfrentarse a la presión legal o política: retrasar y desafiar, desde demandas judiciales hasta citaciones e investigaciones del Congreso. La estrategia de Trump siempre ha sido ganar tiempo, agotar a sus oponentes y explotar todas las lagunas procesales disponibles. Están señalando un cambio legal y procesal que se sentirá de inmediato, marcando un punto de inflexión, no solo en esta investigación, sino en la rendición de cuentas más amplia de los líderes políticos. En resumen, esta conferencia marca la transición de las palabras de REA a las consecuencias, de la retórica a la aplicación. Para Trump, el mensaje es ineludible.